estábamos hablando de la importancia que era no agregar otro tipo de sustancia ajena que no sea el trapo húmedo que hablábamos, que preferiblemente pues no debe ser algo súper estéril, pero debe ser por lo menos limpio, ¿cierto? Entonces, doctor, hablemos sobre qué hacer aparte de esto en presencia de una quemadura en un estante. Bueno, si Si no estamos en tienen el... un ejemplo, el trapo a la mano, que Sí, están en el bosque y ¡pum! Se quemaron. claro, pues todo eso son situaciones que se pueden dar. Eh, la quemadura, antes de avanzar un poquito, la quemadura la consideramos en trauma como la peor lesión a la cual la piel puede ser objeto, es decir, un golpe, una cortadura con un cuchillo, una herida por proyectil de fuego no producen tanto daño en la piel como una quemadura. Entonces, como decíamos, en primera instancia, un trapo limpio y húmedo sobre el sitio de la quemadura. Y tenemos muchos tipos de quemaduras. Entonces está la quemadura por líquido, por fuego. Es importante cuando hay una quemadura en un ambiente cerrado, especialmente si se trata de fuego, que hay una combustión, que hay producción de humo. Ese humo puede ser mucho más dañino que el calor de la quemadura. Entonces, a veces las personas por hacer más, por el momento, por los nervios, por querer ayudar, permanecen mucho tiempo inhalando este humo y eso puede ser mucho más peligroso, inclusive fatal para esa persona que quiere ayudar. Entonces, no debemos ser héroes a la hora de un siniestro de estos, tratar de alejarnos lo más pronto posible del humo. Tenemos quemaduras químicas, por ejemplo. Como decía, si no tengo el trapo a la mano, pues buscar agua. Así no tengas un trapo a la mano limpio, entonces agua, poner la mano al chorro en una llave, en un río o donde puedas. Agua de la llave, agua corriente, que no sea agua estancada. Eso va a controlar el dolor, va a disminuir la acción del agente quemante, o sea, el calor se va a disminuir con el agua mientras logra trasladarse o mientras es atendido por un paramédico. Doctor Eric, ¿y qué hacemos en el caso de una quemadura eléctrica? La quemadura eléctrica también es importante, sobre todo prevenirla. Bueno, pero si no la podemos prevenir y ya estamos ante el hecho, la persona que se está quemando pues es capacitada para reaccionar. Y la persona que la quiere ayudar debe tener cuidado de no unirse a esa cadena del arco voltaico que produce la quemadura. Entonces, de ser posible, suprimir o desconectar el flujo eléctrico que está produciendo la quemadura o tratar de alejar a esa persona que está siendo quemada porque queda pegada al arco voltaico, alejarlo de tal manera que que la corriente no la involucre. Doctor, ¿existe alguna diferencia entre el manejo de una quemadura, ya sea eléctrica, de química o por fuego? Sí, todas son diferentes y desgraciadamente consideramos las químicas y las eléctricas mucho más graves que las de fuego. Con respecto a las químicas, hace algunos años ya en la atención intrahospitalaria buscamos la manera de revertir ese ácido o esa base o ese alcaloide con el cual se había producido la quemadura. Hoy en día la indicación es meter el área comprometida bajo el agua a chorro durante 2 horas. Obviamente eso, 2 horas metiendo la mano o la cara o la pierna al chorro, eso es un poco difícil, pero eso, digamos, ese es el ideal. Si no tenemos eso, entonces agua en bolsas, agua en botella, lo que sea, pero estar irrigando la zona quemada en caso de quemaduras químicas. Hay químicos que vienen en polvo, por ejemplo, y entonces el agua es difícil de que lo barra, pero entonces protegiéndose la persona que va a ayudar, como decíamos antes, ya tenemos un quemado, no queremos 2. Si la persona que va a ayudar está protegida, entonces agua y con un cepillo, en el caso de las quemaduras con polvo, se puede ir eliminando ese polvo para que el agente quemante se vaya desvaneciendo. Doctor, yo sé que al principio del programa, si notaron los televidentes, en el video que se mostró se hablaba de que las quemaduras cuando eran tan extensas llegaban a afectar órganos tan importantes como era el riñón, el hígado y muchos más. Entonces, dejémosle claro a nuestros televidentes el por qué es que esto pasa y también explicarles el por qué se habla de que el paciente está muy comprometido y que puede entrar en un shock. Sí, como decía hace un momento, la lesión por quemadura es la lesión más severa a la cual un tejido puede ser expuesta. Entonces, aparte de la lesión cutánea, del dolor y la pérdida de la piel que se quema, el cuerpo empieza a perder muchos líquidos, empieza a perder gran cantidad de líquidos, los cuales si no son repuestos al paciente, el riñón entra a fallar.
porque no le está llegando suficiente volumen, suficiente líquido, suficiente sangre y el paciente entra en falla renal. Además de esto, pues todo lo que se está perdiendo, todo ese tejido que se está dañando y el metabolismo, el catabolismo que el cuerpo le hace, pues no va a tener la suficiente capacidad, los demás órganos, el hígado, los pulmones, los riñones, el corazón, de someterse a ese estrés que produce una quemadura y terminan los órganos fallando si no tienen el adecuado tratamiento. Doctor Eric, dejémosle claro a nuestros televidentes cómo se maneja este tipo de complicaciones de una quemadura cuando hablamos de que son extensas. Nosotros, pues el ideal del paciente quemado es poderlo manejar en una unidad de quemados. Una unidad de quemados es un sitio especializado, muy similar a una unidad de cuidado intensivo, donde se le hace el manejo integral al quemado. Es un sitio donde el paciente se atiende, se le colocan los líquidos endovenosos, donde se hace ahí mismo la cirugía, donde Dios mediante termina el proceso y se hace ahí mismo la rehabilitación. Y los criterios para ir a esa unidad de quemados son varios, empezando por los extremos de la vida, es decir, bebés y ancianos, no importa el porcentaje, ni el área comprometida, ni el grado de quemaduras, deben ser atendidos idealmente en una unidad de quemados. Nosotros en la ciudad no tenemos, pero ese es el ideal. Las quemaduras de zonas especiales. En cirugía plástica hablamos de zonas especiales, lo que es las quemaduras de cara, cuello, genitales, zonas de flexión, pliegues, articulaciones. Las consideramos manos, dedos, pies, son zonas especiales que por muy pequeña que sea el área comprometida, son criterios para ir a una unidad de quemados. Muy frecuentemente recibimos quemados con otras enfermedades asociadas, pacientes hipertensos, diabéticos, con cáncer, mujeres embarazadas. Son quemaduras que por pequeñas que sean también deben ser manejadas en una unidad de quemado. Asimismo, accidentes que se presentan con frecuencia, en los cuales no solamente hay una quemadura, sino hay un trauma craneoencefálico, una fractura de una extremidad, un trauma cerrado de tórax o abierto, en fin, todos esos traumas asociados deben ir a una unidad especial. Son muchos los criterios que tenemos para manejar en unidad de quemados. Desgraciadamente en nuestra ciudad no tenemos esa unidad. Hacemos lo posible en el Hospital Erasmo Meos por manejarlos en cuidado intensivo y cuando se puede y el paciente se le consigue, pues es trasladado ya sea a Bucaramanga, Bogotá, Montería, donde sí hay unidades y allí se atienden. Ok, muchísimas gracias, doctor Eric Figueroa.